Hola, hoy nos toca hablar del sistema respiratorio. La función principal de este sistema va a ser permitir que la sangre se oxigene y vaya perdiendo el dióxido de carbono que contiene a través de lo que habíamos visto un poco en sangre, que era el intercambio gaseoso que viajaba a través del glóbulo rojo. También el sistema respiratorio va a intervenir en la percepción de todo lo que es los olores, los sabores, y también va a ser importante en la fonación o en la fonoarticulación cuando queremos hablar, a través de la emisión del aire que viene de la parte pulmonar. Vamos a comentar un poquito la regulación nerviosa de la respiración a modo muy básico. Va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, desde algunos centros respiratorios que tienen tallo encefálico a nivel de la protuberancia y del bulbo, y también a veces va a participar el sistema voluntario a través de la corteza cerebral, donde vamos a tener las motoneuronas alfa, que son las que vimos en el tejido muscular, en donde a partir de ellas, desde, digamos, la médula espinal, a través de los nervios van directamente a hacer la descarga sobre la parte de los músculos que manejan la respiración. No solo tiene una parte nerviosa vegetativa a través del nervio vago, como puede ser el parasimpático, que produce la broncoconstricción y la secreción de ciertas mucosidades, o de los ganglios torácicos del sistema simpático vegetativo, cuarto y quinto ganglio, ¿sí? Que generalmente produce una broncodilatación. Cuando hablamos de estos centros respiratorios, generalmente son algunos centros vulvares que encontramos y protuberanciales. Los más conocidos son el núcleo o el centro apnéuxico o neumotáxico. Y bueno, después hay que tener en cuenta entonces la parte voluntaria, y siempre que uno produce el movimiento mecánico respiratorio está basado en una inspiración y en una expiración. En esta última vamos a eliminar justamente el aire, y participan en general el músculo diafragmático y algunos intercostales externos. Si esa aspiración es más forzada, pueden ser que participen otros músculos como los abdominales o intercostales internos. Y en el caso de inspiraciones, también cuando es normal y no es muy forzada, el diafragma y los intercostales externos, y cuando es una inspiración bastante más profunda, algunos de los músculos del cuello y los pectorales menores. El sistema respiratorio está basado en la hematosis o la barrera hematorrespiratoria, en comparación a lo que ya vimos, que es la respiración interna, que era la que se daba en los tejidos, en donde el glóbulo rojo, intercambiaba el oxígeno, donde se lo dejaba a las células del tejido, y las células del tejido devolvían ese dióxido de carbono en el metabolismo. Y en cambio, en esta hematosis, hablamos de la respiración externa, que es de donde proviene este oxígeno, que proviene desde el aire y llega a los pulmones hasta su parte más distal, que son los alvéolos, y a partir de ahí, como los alvéolos, como se ve acá, están llenos de ese aire y están muy cerca a los capilares, vamos a ver que el oxígeno es entregado al glóbulo rojo, y a su vez los glóbulos rojos van a eliminar ese dióxido de carbono a través de la expiración, ¿sí? Las porciones o las partes que tiene el aparato respiratorio va a tener una porción conductora y una respiratoria. La conductora va a ir desde lo que serían las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. Y luego aparece la porción respiratoria, que van a ser unas ramificaciones de los bronquiolos, pero que se llaman bronquiolos respiratorios, donde ya a partir de aquí tengo en las paredes algunos alvéolos, hasta que voy a la parte más distal, donde tengo los sacos alveolares, que es como si fuera, digamos, un racimo de uvas, que sería el saco alveolar, y las uvas serían los alvéolos, que ahí es donde se produce la verdadera hematosis. En la porción conductora, el aire lo que hace es humidificarse y entibiarse para que llegue más entibiado y menos seco a las vías aéreas. Entonces, vamos a tener a la vez estas vías conductoras divididas en vías aéreas superiores, desde la parte nasal, fosas nasales, involucra los senos paranasales y la faringe,
y a partir de la laringe encontramos las vías aéreas inferiores, siguiendo por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos terminales. Algo muy importante a destacar es cómo se compone el epitelio respiratorio, porque es un nombre muy largo que lo van a tener que aprender, que es, cuando alguien les pregunta, es la mucosa respiratoria. Siempre que hablamos de mucosa, hablamos de un epitelio más un corion o lámina propia, ¿sí? Entonces, esta mucosa respiratoria está compuesta por un epitelio, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, con células caliciformes, más su lámina propia. Las células caliciformes son las que ya habíamos visto en la parte de epitelio, cuando vimos tejido glandular, como una glándula unicelular. ¿Sí? Y van a secretar la capa de mucina que va a estar por encima de los cilios, que justamente tiene sus células vecinas del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí?, de este tipo de epitelio. Fíjense los cilios acá y los núcleos a diferentes alturas. Acá vemos, bueno, la membrana basal, y acá vemos los tipos celulares. En promedio, depende de los libros, pero más o menos indican unos 6 tipos de células formando este tipo de epitelio respiratorio, y vamos a encontrar las células típicas, que son las ciliadas, que son las que vemos aquí, donde vamos a ver que se ven los cuerpos basales, porque tienen la estructura de los cilios también como en 9+2, y en los cuerpos basales las de 9+0, que ya lo vimos en epitelio, y la porción más terminal de la cilia se va a extender hasta la capa de mucina, justamente producidas por las células caliciformes que acá se ven liberando la capa de mucina, ¿sí? Después vamos a tener estas que se llaman células en cepillo, que tienen como una especie de microvellosidades, que algunos autores dicen que no se sabe bien su función, y otros dicen que tienen alguna función de absorción. Luego vamos a encontrar algunas células intermedias, que son las que están aquí abajo. Estas células intermedias se dicen que son como unas células precursoras de las células ciliadas o de las células caliciformes. Pero también tenemos las células basales, que también son células indiferenciadas, que se pueden transformar en cualquiera de las células que pertenecen a este tipo de epitelio. Y el último tipo celular que vemos acá son las células de tipo endocrino, en donde vemos que tienen algunas vesículas llenas de algunos gránulos, que siempre se ubican entre, digamos, la parte basal de la célula y por debajo del núcleo, es donde se ubican más que nada. Y en general, esas vesículas contienen algunas hormonas, una de ellas es la bombecina, que produce la contracción del músculo liso en el aparato respiratorio, y que son más abundantes en los recién nacidos, que en los recién nacidos se ubican como en grupos a estas células y forman algo que se llama cuerpos neuroepiteliales. Pero bueno, al fin y al cabo tienen esa función de contracción. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿sí?, donde vemos toda la arborización que tienen los pulmones, desde la parte más central hacia más distal, ¿sí?, hacia afuera. Vemos que pasa como sucede en el tejido vascular, en donde partimos de un centro donde tenemos calibres más gruesos y también espesores más gruesos, y a medida que nos vamos alejando, se achica tanto el calibre como el grosor, y se van perdiendo componentes de estas paredes, que ahora vamos a ver cuáles son. Acá tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Aquí vemos la tráquea, y se produce una bifurcación. Donde se produce la bifurcación de la tráquea, vamos a tener el bronquio primario, ¿sí?, que es extrapulmonar, el derecho y el izquierdo, y luego aparecen los intrapulmonares, ¿sí?, que son ya los bronquios lobares, los bronquios segmentarios, los subsegmentarios, hasta que se ramifican mucho más, hasta llegar a los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, ¿sí?, y ahí vemos conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Eso sería toda la ramificación pulmonar, ¿sí?, que ahora vamos a ver cada parte de estas, pero fíjense cómo se va arborizando. Esta, digamos, es la arborización más pequeña. Acá lo que nos está viendo es la parte que pertenece a los alvéolos, pero
Estos son las ramificaciones bronquiolares, ya más inferiores o más finitas y chiquitas. Dentro de las partes que componen el sistema respiratorio o las estructuras anexas, vamos a poder ver que arrancamos de la nariz y de las fosas nasales. Las fosas nasales se dan a partir del orificio piriforme. A partir de ahí arrancan las fosas nasales. Luego continuamos con la faringe, ¿sí?, hasta la zona donde se presenta hacia adelante la parte de laringea y hacia atrás el esófago, ¿sí? O sea que a ese nivel o degluto algo que va hacia el esófago, o estoy inspirando o expirando aire a través de la laringe y de la tráquea, que es lo que le sigue, hasta la bifurcación. Acá podemos observar el bronquio primario extrapulmonar derecho y el izquierdo. Vemos los pulmones, el derecho está dividido en 3 lóbulos, ¿sí? Y acá este bronquio primario se va a dividir en bronquio lobar o secundario, que va a ir uno a este lóbulo, que es el superior, otro al medio y otro al inferior, y en cambio el izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿sí? Están divididos por cisuras, como se ven acá, una cisura horizontal y una oblicua. Aquí tenemos una oblicua, y acá tenemos un tapiz que es justamente la pleura. La pleura que se divide en la pleura visceral, que está bien pegada al pulmón, y otra hoja que se llama pleura parietal, que está pegada a la cara interna de la jaula torácica, que es esta que vemos acá. Acá se ven los músculos intercostales, y acá vemos las costillas, ¿sí? Entre la pleura parietal y la visceral hay un líquido, ¿sí?, que es el espacio pleural, donde encontramos un líquido que ayuda en la fricción de los movimientos respiratorios, y que justamente tiene como una presión negativa para permitir la expansión de los pulmones cuando uno inspira y evitar el colapso del pulmón cuando uno libera el aire o expira. La base del pulmón va a estar sustentada por el diafragma, que es un músculo muy importante en la respiración. Recuerden que acá, a nivel del mediastino medio, vamos a tener el corazón. Y cada pulmón, tanto izquierdo como derecho, va a estar formado por unas 4 caras, digamos. Va a tener una cara basal o diafragmática, una mediastínica, ¿sí?, otra costal, y aquí va a estar otra cervical o cúpula pleural, que se va a llamar, ¿sí? Siempre va a estar formada por esas capas. Recuerden que la pleura es un mesotelio, es un epitelio plano simple que apoya sobre una lámina propia, que en el caso del pulmón también tiene sus vasos y sus nervios. Vamos a empezar a hablar por la parte de la nariz, en donde vamos a tener, digamos, la nariz es la parte que se ve aquí desde el orificio piriforme hacia afuera. Entonces vamos a tener una composición tanto por fuera como por dentro. Por afuera, obviamente, va a estar todo esto cubierto por piel, ¿sí? La piel es epitelio plano estratificado, queratinizado. Por debajo de eso, obviamente, vamos a tener un tejido conectivo, y vamos a encontrarnos con los cartílagos de la nariz, ¿sí? Los cartílagos que encontramos acá son los cartílagos laterales mayores, menores, cartílagos accesorios. También acá hay tejido fibroso que los une, ¿sí? Y también está compuesta por una parte ósea, que son los huesos propios de la nariz, y una partecita de la apófisis frontal del maxilar superior. Ahora, por fuera, ¿sí?, la nariz, esta parte, porque aquí ya comenzaría una partecita de lo que sería el orificio piriforme, en donde una vez que sacamos los huesos propios, ¿sí? Pero por dentro esto va a tener algo que se llama vestíbulo nasal, que es cuando uno ingresa a la nariz, que todavía va a estar tapizada por piel. Lo que pasa es que se va a afinar esa piel y va a ocupar más o menos el primer centímetro, centímetro y medio de esa nariz, y este epitelio plano estratificado va a tener los vellos de la nariz, que se llaman vibrisas, y obviamente adosados en la parte de del tejido conectivo, las glándulas sebáceas correspondientes, ¿sí? Cuando uno llega a la parte de las fosas nasales, obviamente estas vibrisas y estas glándulas sebáceas ya dejan de existir, y van a empezar a aparecer otros componentes en ese tejido conectivo subepitelial, que van a ser las glándulas seromucosas o mixtas,
y aparte va a cambiar ya a nivel de las fosas nasales, el epitelio va a dejar de ser piel fina y se va a transformar en el verdadero epitelio que habíamos hablado recién, que era la mucosa respiratoria. Bien, en el tabique nasal tenemos la formación del hueso del cartílago hialino, ¿sí? Acuérdense que la parte ósea está formada por el hueso, el etmoide, la lámina perpendicular y el vómer, y más hacia adelante el cartílago del tabique, que es cartílago hialino, ¿sí? Y la parte de las fosas nasales, recuerden que arranca donde está el orificio piriforme y termina atrás en las coanas, es decir, cuando comienza la faringe. Y en las paredes va a tener a los cornetes, superior, medio e inferior, va a estar tapizado por la mucosa respiratoria, y va a tener, como habíamos dicho recién, en esa especie de mucosa bastante engrosada, con tejido conectivo importante, glándulas, y va a haber mucha vascularización, que de hecho las glándulas ayudan a humidificar, y no solo las glándulas que están en la parte del tejido conectivo, sino también la de las células caliciformes, que son parte de ese epitelio. Y va a estar muy vascularizado porque va a ayudar a entibiar el primer aire que ingresa por la nariz. Justamente las fosas nasales van del orificio piriforme hasta las coanas. Aquí vemos en un corte posterior, que es un corte coronal, las coanas. Y vamos a ver que las fosas nasales va a tener dos regiones, una región respiratoria y una región que está más posterior y más arriba, a nivel de la lámina cribosa del etmoides, que es la región olfatoria. La región respiratoria, que está un poquito más adelante y que ocupa la mayoría de esta fosa nasal, va a ocupar el piso de la fosa nasal, las paredes laterales, ¿sí? Hasta los 2/3 inferiores de las paredes externas y los 2/3 inferiores del tabique, o sea que en la pared externa abarcaría hasta los cornetes medio e inferior, y en la parte más posterior y alta, donde abarca el techo, la parte superior del tabique y los cornetes superiores, vamos a tener esta región olfatoria. Cuando vamos a la región olfatoria, que está en la parte más posterior y superior, vamos a ver que a través de los orificios de la lámina cribosa del etmoides es por donde pasan los filetes olfatorios, ¿sí? Nerviosos, que van a percibir el olor, que va a llegar a través de la parte olfatoria nasal, y que va a ser transferida al bulbo olfatorio, que está aquí en la base del cráneo, ¿sí? Y que recibe las prolongaciones axónicas de las neuronas que conforman este epitelio olfatorio, que ahora lo vamos a ver, y que cuando se unen todos esos filetes van a formar el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Bien. La fosa nasal, entonces, es la continuación posterior de la nariz, y se va a abrir a la nasofaringe por las coanas que están por aquí, ¿sí? Recuerden que está tapizada entonces por esta mucosa respiratoria, y el aire que uno inspira va a producir esos remolinos entre los cornetes para ser humidificado y entibiado. También va a retener estas partículas de polvo, ¿sí? Que también se pueden desplazar hacia la faringe y la podemos deglutir. Bueno, acá es un poco lo que les comenté de la vascularización rica que tiene la nariz, sobre todo a nivel del tabique, que hay un plexo que es muy importante, que es el que a veces sangra cuando a uno le sangra la nariz, que es el plexo de Kieselbach, que está formado por la anastomosis de diferentes arterias, ¿sí? La etmoidal anterior, posterior, con la arteria labial superior, ¿sí? Parte de la esfenopalatina, bueno, nadie les va a preguntar, pero son las diferentes arteriolitas y capilares que se van uniendo a ese nivel y que suele sangrar, y producen el calentamiento o el entibiamiento inicial del aire que ingresa. Bien, aquí es un poco para mostrar el techo de la cavidad nasal, donde encontramos, esto sería la mucosa olfatoria, en donde voy a tener un epitelio olfatorio, que ahora vamos a ver qué células lo componen, y como parte de ese epitelio olfatorio va a haber unas neuronas bipolares. La prolongación axónica de esa neurona bipolar va a hacer sinapsis en el bulbo olfatorio, y ahí va a formar el primer par craneal. Aquí tenemos, bueno, entre los cornetes, ¿sí? Sabemos que aparecen siempre unas aberturas, ¿sí? que
que son los orificios que comunican la cavidad nasal con los senos paranasales. Que los senos paranasales, que son 4, están tapizados de la mucosa olfatoria y están llenos de aire, y son como la caja de resonancia que tiene el cráneo, ¿sí? Y ahí ingresa el aire, y al estar formada también por esta mucosa olfatoria, todas las cilias van a intentar sacar toda la mucosidad o las partículas siempre hacia la fosa nasal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el seno esfenoidal. Acá tenemos, bueno, donde están los cornetes, el cornete inferior, cornete medio y superior, la abertura hacia el seno etmoidal, la abertura hacia los senos maxilares, que también se le puede decir ostium, a ese orificio, y esos espacios que hay por debajo de cada uno de los cornetes se llaman meatos, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, el piso de fosa nasal, acá se ve la pared lateral de la faringe o nasofaringe, en donde vemos la abertura de la trompa de Eustaquio a nivel del repliegue nasofaringeo. Recuerden que la nasofaringe se comunica a través de la trompa de Eustaquio con el oído medio, que lo vamos a volver a repasar cuando veamos próximamente oído. Y aquí ya vamos para la orofaringe. Bueno, acá son cortes histológicos de la mucosa nasal, en donde acá vemos el epitelio, ¿sí? de la mucosa o la mucosa respiratoria con el tejido conectivo, y el epitelio con las células cilíndricas, el epitelio pseudoestratificado, ciliado, y ahí vemos algunas células caliciformes. Acá estamos viendo en la mucosa nasal el tejido conectivo subyacente, lleno de glándulas, mucosas y cerosas, y un conducto excretor que va a ser liberado, va a liberar ese contenido hacia la superficie de la mucosa nasal para humidificar el aire. Y acá se ve lo mismo, pero con vasos sanguíneos para detectar la gran vascularización que va a entibiar ese aire. Para hablar de la mucosa olfatoria, habíamos dicho que íbamos a tener el epitelio, aquí tenemos la lámina cribosa del etmoides, y vamos a ver que la mucosa olfatoria está compuesta entonces por un epitelio, y como toda mucosa apoya sobre una lámina propia o corion, que es tejido conectivo. Entonces, aquí el epitelio es este que está acá, ¿sí? Se llama epitelio olfatorio, que es pseudoestratificado, cilíndrico, y contiene las células receptoras olfatorias, que son las neuronas bipolares que vemos aquí en amarillo, que tienen un polo donde hay dendritas, que esto da a la cavidad nasal, en donde a través de la mucosidad que también es liberada por esta glándula que se llama glándula de Bowman, que es típica de este epitelio olfatorio, libera este nivel, y estas dendritas, que vendrían a ser como cilios olfatorios, van a percibir toda la disolución de las partículas para que se pueda percibir el olor. Entonces, esa información va a viajar y va a ir por el otro extremo de esta célula o neurona bipolar, que es un axón, va a atravesar la lámina cribosa del etmoides y va a formar el bulbo olfatorio. Entonces, la mucosa olfatoria va a estar en el techo de la cavidad nasal, y se va a extender en la parte más superior del tabique y en las paredes laterales a nivel de los cornetes superiores. Esta mucosa olfatoria va a tener un tejido conectivo, el acino de la glándula de Bowman va a estar en este tejido conectivo, acá se ve el epitelio, y el conducto excretor de esta glándula va a liberar esa secreción para humidificar y mejorar la percepción de las partículas para que se produzca el olfato. Bueno, acá está colocado la imagen como que si fuera este corte a gran aumento. Si yo esto lo doy vuelta, lo pongo al revés, esta parte donde se perciben las partículas es esta parte. Entonces aquí vemos la capa de mucus, aquí vemos la neurona bipolar, y las células que están a cada lado de la neurona bipolar se llaman células de sostén o sustentaculares, porque están sosteniendo todo el epitelio, y en la parte basal del epitelio, que aquí sería esta y acá sería esta, vemos las células basales que son indiferenciadas, que se van a transformar en otro tipo de células pertenecientes a este epitelio. Fíjense que acá esta célula está en mitosis. Y aquí se ve los filetes olfatorios, que son los axones que van a permitir la percepción del olfato. Aquí se ve bien, ¿sí? El epitelio. Aquí se ve atravesando la lámina cribosa y la formación del paro olfatorio.
Más de lo mismo, visto desde la cavidad nasal. Aquí vemos las vesículas olfatorias, que es como la dilatación que tiene la zona dendrítica, y vamos a ver todas las prolongaciones y los cilios olfatorios. Acá vemos la glándula de Bowman, el conducto excretor, ¿sí? Las células sustentaculares, la célula receptora o la célula olfatoria y las células basales. Un poco ya hablamos de los senos paranasales, ¿sí? Les había comentado que eran en número de 4, que son los maxilares, los etmoidales, los frontales, y el esfenoidal que se ve aquí en el corte lateral. ¿Sí? Recuerden que esto va a aliviar el peso de la cabeza, eran la caja de resonancia, y van a contribuir en la formación de la cara durante el desarrollo. Y acá esta imagen es también para ver lo que abarca el epitelio olfatorio, que era la lámina cribosa del etmoides, es decir, el techo de la cavidad nasal en la parte más posterior, la parte del cornete superior en la cara externa de fosas nasales, y en la pared interna de fosas nasales la parte más superior del tabique nasal. Recuerden que está revestido por mucosa olfatoria, perdón, por la mucosa respiratoria también, ¿sí? Estos senos paranasales. Bien, vamos a comenzar a hablar de la faringe, que va a tener la mucosa olfatoria, perdón, la mucosa respiratoria, ¿sí? Respiratoria, la del nombre largo, y va a estar compuesta por 3 partes. La faringe, que ya la deben conocer, la más superior en relación con las fosas nasales, ¿sí? A través de las coanas, es la nasofaringe o rinofaringe, también vinculada con la trompa de Eustaquio. A ese nivel también encontramos en las paredes laterales la amígdala faríngea. Vamos al sector más bajo o intermedio, donde está en relación con la cavidad bucal y se llama orofaringe. Ahí encontramos las amígdalas palatinas. Y a un nivel más inferior, donde estamos ya al límite con el ingreso a la laringe, vamos a encontrar la laringofaringe, ¿sí? Vamos a encontrar que ahí, más adelante, está la abertura laríngea, y es la zona donde se produce o la respiración o la digestión. La zona digestiva va a ir a través de la deglución el alimento o el líquido hacia el esófago, y si fuera el aire, correría por la zona de la laringe hasta la tráquea. Entonces, desde la laringofaringe, ingresando a las vías aéreas inferiores, llego a la laringe, y luego de la laringe, la tráquea. La laringe, esto es un poco de anatomía, ¿sí? Sepan que es una estructura tubular, tiene bastantes cartílagos, son cartílago hialino, algunos, ¿sí? La mayoría. La epiglotis tiene un cartílago elástico, y hay otros cartílagos más pequeños que también son elásticos. Va a tener más o menos unos 5 centímetros de longitud en un adulto, nos va a comunicar desde la faringe hacia la tráquea, va a ir por delante del esófago, y más o menos va a ocupar de las vértebras cervicales quinta a la séptima. Todos estos cartílagos van a estar unidos por membranas y músculos y por diferentes articulaciones. Vamos a ver que van a ser donde se insertan los pliegues vocales o cuerdas vocales, donde se va a producir el cierre o la apertura laríngea para el pase del aire y para permitirnos tanto la respiración en la inspiración e expiración y el habla. Vamos a ver, bueno, acá se ven perfectas el esquema sobre las pliegues vocales, que se insertan por delante en la cara interna del cartílago tiroides, y hacia atrás vemos los cartílagos aritenoides. Recuerden que estas pliegues vocales hay falsos y verdaderos, que ahora los vamos a ver, pero es como para que tengan una idea general de cómo es la laringe, ¿sí? La función que tiene, bueno, nos va a permitir la fonación, va a ser el órgano de la voz, como dije recién, a través de la abertura glótica, ¿sí? Va a pasar el aire, a través de la vía deglutoria, va a obliterar la vía aérea a través del cierre laríngeo, ayudado por la epiglotis, que va a, digamos, a cerrarse a través de los movimientos de algunos de los músculos que están en la zona del cuello, ¿sí? Que también involucrados los infraioideos, en donde se va a elevar la laringe o a bajar, y va a ser ayudada por esta epiglotis, y se va a cerrar esta hendidura de la laringe, perdón, junto con este movimiento laringeo muscular y la epiglotis.
va a ayudarnos a retener el aire a nivel torácico a través del cierre laringio. También se produce el reflejo de la tos para evitar broncoaspiraciones cuando uno en realidad tiene que deglutir y el alimento puede ir hacia la vía aérea. Y también se siente mucho, es como que es una zona donde uno expresa toda la parte emocional de aflicción o de llanto, ¿sí? En este corte coronal vamos a ver, cuando uno va ingresando, luego de atravesar la parte de donde está por detrás de la glotis, de la epiglotis, va a ingresar al vestíbulo de la laringe y ya va a encontrarse con unos pliegues, que son los pliegues vocales falsos o bandas ventriculares. Luego va a haber algo que se llama ventrículo laringio o de Morgagni, y por debajo y más hacia la línea media vamos a encontrarnos con los pliegues vocales verdaderos, que son los que contienen el músculo vocal o tiroaritenoideo, que ahora vamos a ver las capas que tiene todo este epitelio. Luego, cuando vamos a un nivel más bajo, tenemos ya el espacio que me está vinculando, que ya está por detrás del cartílago cricoides, y voy a encontrar ya el ingreso a la tráquea, ¿sí? Bien, recuerden que la vía aérea está formada o está tapizada por esta mucosa respiratoria, pero en la parte de, digamos, donde se encuentran las cuerdas vocales verdaderas, vamos a tener el mismo epitelio que tenemos en la cavidad bucal, perdón, que es un epitelio plano, estratificado, y en este caso es no queratinizado. Bueno, aquí vemos donde se ve la epiglotis, ¿sí? Tapizado siempre por mucosa. Vamos a ver ahora la epiglotis que hacia adelante, su mucosa se continúa con la mucosa de la parte más posterior de la lengua, ¿sí? Que viene de cavidad bucal, que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Entonces, esta epiglotis en su cara anterior o la cara o superior que da hacia la cavidad bucal va a tener este mismo tipo de epitelio. También va a tener este mismo tipo de epitelio hasta la mitad de la zona que da la laringe, y en la mitad inferior de la epiglotis ya vamos a encontrar un epitelio respiratorio, una mucosa respiratoria. Aquí vamos a encontrar los pliegues falsos y más hacia la línea media los pliegues verdaderos, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener las cuerdas vocales verdaderas, acá aparece el músculo tiroaritenoideo, atrás la inserción en los cartílagos aritenoideos y por delante en el cartílago tiroides. Generalmente los pliegues vestibulares o superiores o falsos son como una resonancia y si bien tienen una implicación en la voz, no en la voz pura. Son los que suelen cerrarse durante la deglución y a veces cuando hay alguna patología en los pliegues inferiores o verdaderos, son los que nos permiten igualmente una implicancia de la voz, ¿sí? O sea que siempre están ayudando igualmente los pliegues vestibulares superiores, pero la que verdaderamente tiene la vibración que se produce y la responsable de la voz es las pliegues inferiores o verdaderos. Bueno, aquí vemos, está abierto para el paso del aire, aquí está la tráquea, el sector anterior con la epiglotis, y acá tenemos los pliegues falsos, y más hacia abajo, que no se nota tanto acá porque no es 3D, pero están más hacia abajo y más hacia la línea media, las cuerdas vocales verdaderas. En el corte histológico vamos a ver que las cuerdas vocales falsas o pliegues vestibulares tienen epitelio respiratorio, ¿sí? Apoyado en el tejido conectivo, que dicho sea de paso, tiene una submucosa rico en glándulas seromucosas, porque tiene que ser una zona donde haya bastante humedad. Lo mismo va a suceder cuando entramos a los ventrículos laringios, y cuando ingresamos a las cuerdas vocales verdaderas, vamos a ver que está compuesta por, justamente como les comenté recién, una mucosa vocal, después más abajo vamos a tener el ligamento vocal, ¿sí? Y luego el músculo vocal, que está aquí más abajo. En este caso, ¿sí? El epitelio que tenemos va a ser el epitelio que les comenté recién, que era un epitelio plano estratificado no queratinizado. Pero resulta que debajo de este epitelio, la lámina propia se va a dividir en tres partes. Una lámina propia superficial, que es la que está pegada al epitelio,
que también se la llama espacio de Reinke. Y después vamos a tener una lámina propia intermedia y una profunda, que van a formar el ligamento vocal, gracias a la cantidad de fibras colágenas y elásticas que tiene. Y ya después tenemos el músculo vocal, que es el que está aquí. Entonces, ¿cómo va a estar formada la cuerda vocal verdadera? Va a tener su mucosa vocal formada por el epitelio plano estratificado no queratinizado, que apoya en una lámina propia superficial, que es la que está acá pegada, que se le dice espacio de Reinke. Después va a tener el ligamento vocal, que va a estar formado por una lámina propia intermedia y una profunda, ligamento vocal, y el músculo vocal, de músculo esquelético estriado, ¿sí?, que es el músculo tiroaritenoideo. Para verlo a más detalle, vamos a ver que la mucosa bucal entonces va a tener este epitelio plano no queratinizado en la capa superficial, y la lámina propia o espacio de Reinke es un tejido conectivo laxo con fibras colágenas y fibras elásticas en una disposición un poquito más irregular. Cuando pasamos al ligamento vocal, que está por debajo, habíamos dicho que vamos a tener una capa de lámina propia intermedia y una más profunda. Dentro de la intermedia vamos a ver mayor cantidad de fibras elásticas entre las colágenas que están en amarillo, y en la profunda vamos a ver mayor cantidad de fibras colágenas que de elásticas. Todo esto forma el ligamento vocal. Y luego, cuando vamos más profundo todavía, nos encontramos con el músculo esquelético del músculo vocal o tiroaritenoide. Acá en un esquema se ve perfecto, ¿sí?, la mucosa vocal, en este sector donde tenemos el epitelio escamoso-estratificado, ¿sí?, el espacio de Reinke con las fibras colágenas y elásticas dispuestas un poquito más azarosas en otras direcciones. Aquí comienza el ligamento vocal con la lámina propia intermedia y la más profunda, más fibras colágenas acá, más fibras elásticas acá, ¿sí?, porque son las que se acercan más a la zona de la vibración de la cuerda vocal, y el músculo vocal. Bueno, aquí tenemos el movimiento vibratorio que se produce de manera ondulatoria en estos pliegues vocales, ¿sí? Generalmente esa dinámica que tiene, ¿sí?, va a nivel del borde libre de la cuerda vocal verdadera y va siempre de abajo hacia arriba, como se ve en ese espacio. Bueno, acá tenemos el corte de la epiglotis que les comenté, su parte, su masa cartilaginosa es de cartílago elástico y va a estar tapizada en la cara lingual por el epitelio que se prolonga de la mucosa bucal, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Luego continúa así hasta su mitad superior, y luego de su mitad inferior, cuando ya tiene más relación con la laringe, empieza a transformarse en un epitelio o mucosa respiratoria. Por eso acá se empiezan a ver, de golpe hay un epitelio más liso, si se quiere, con varias capas, y acá empieza a verse como el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, típico del epitelio respiratorio. Luego, la lámina propia, que está por debajo de cada uno de estos epitelios, tiene un tejido conectivo importante que está lleno de glándulas mixtas, ¿sí?, glándulas serosas y mucosas que también van a darle humedad y lubricación junto con las células caliciformes a esta estructura epiglótica. Bueno, acá es para que se vea mejor. La zona de cartílago elástico, la zona de glándulas serosas o mixtas, el tejido conectivo, y aquí vemos el epitelio, ¿sí? Acá epitelio plano estratificado, y acá justo se está transformando en el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado respiratorio. Pasamos a la tráquea, ¿sí? Vamos bajando ya. La tráquea va a estar, bueno, como tubo semirrígido, tiene cartílagos, y esos cartílagos son como semicirculares, es decir, son como si fueran anillos, pero son incompletos, como se ve acá, ¿sí? En la parte de adelante son completos, son de cartílago hialino, y por detrás tienen tejido conjuntivo, músculo liso y fibras elásticas, y tienen por dentro un tejido conectivo importante con también muchas glándulas y un epitelio respiratorio.
En este caso, la mucosa respiratoria tiene epitelio respiratorio apoyada sobre su lámina propia, pero también voy a encontrar submucosa, y ahí es donde voy a tener esa gran cantidad de glándulas cerosas y mixtas. Y también voy a tener por fuera del cartílago una túnica adventicia. Recuerden que son anillos incompletos y que esta parte incompleta da la parte posterior de la tráquea. Generalmente arranca desde la cesta cervical, desde el borde inferior del cartílago cricoides, ¿sí? Más o menos mide unos 13 centímetros, puede tener 18, 20 cartílagos, y va descendiendo siempre por delante del esófago, la tráquea, hasta la bifurcación que vimos recién en los dos bronquios primarios extrapulmonares, el derecho y el izquierdo, y esa bifurcación se produce a nivel de la cuarta o quinta vértebra torácica y se llamaba carina, esta zona, ¿sí? Aquí ya tenemos los bronquios principales, ¿sí? Derecho e izquierdo. La función de la tráquea entonces va a ser una vía para el pase del aire, que puede ser inhalado o exhalado, y gracias a las características que tiene su pared, también va a humidificar y va a continuar calentando el aire, ¿sí? Bien. Y acá lo que me faltó comentarles es que hay unos ligamentos interanulares que unen estos anillos de cartílago, ¿sí? Y recuerden que la importancia de que tenga músculo liso en la zona posterior y muchas fibras elásticas mantiene un poco el tono traqueal. Siempre que hay un cartílago, recuerden que ese cartílago hialino, voy a tener siempre periféricamente un pericondrio externo y aquí un pericondrio interno. Bueno, la carina traqueal que habíamos mencionado recién, y acá es para que vean dónde está la glándula tiroides, ¿sí? Y acá donde llegó a ver la tráquea por delante y el esófago por detrás. Bien, acá el corte de la tráquea, fíjense, la túnica como adventicia llena de tejido conectivo, adipocitos, vasos y nervios, la zona del cartílago hialino. Después tengo el pericondrio en la parte interna, el externo, acá tengo una submucosa mucho más rica en el sector posterior donde no hay cartílago, el músculo liso, gran cantidad de glándulas, ¿sí? Acá en un corte se ve mucho mejor el epitelio y la submucosa con las glándulas, conductos excretores de las glándulas que liberan hacia la luz de la tráquea su contenido, y aquí vemos el cartílago. Lo mismo, fíjense la forma del esófago, obviamente más colapsado porque no tiene cartílago en su pared, y aquí la tráquea como una forma de media luna, porque el sector posterior no tiene cartílago. Bien, acá vemos el cartílago hialino, el pericondrio más externo, la parte adventicia, el interno, la submucosa con las glándulas y el epitelio. Todo esto es la mucosa respiratoria. Bueno, los pulmones, ¿sí? Como se puede ver acá, un poco hablamos en la parte inicial, cuando dijimos que teníamos, bueno, uno derecho, uno izquierdo, que estaban divididos por esas fisuras, y vamos a decir que están en la cavidad torácica o en la cavidad pleuropulmonar. Lo del tapiz pleural ya lo habíamos dicho, y lo de las cuatro caras, recuerden que era una interna o mediastínica, que era la que estaba vinculada al corazón, la externa o costal, la que está vinculada a la pared, a la base donde está el diafragma, y el vértice que se llamaba cúpula pleural. Todo esto un poco lo vimos al principio, pero aquí se ve mejor en las pleuras, ¿sí? Con el mesotelio, la pleura visceral bien pegada al pulmón y la pleura parietal bien pegada a la caja torácica. Acá en el medio recuerden que está el espacio pleural, y en la cara mediastínica vamos a encontrar el hilio pulmonar, ¿sí? Que es donde, digamos, a ese nivel se repliegan la pleura parietal y la pleura visceral, y es donde ingresan o salen todo lo que tiene que ver con el pulmón, es decir, van a aparecer los bronquios principales, el izquierdo o el derecho, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Recuerden cuando vimos el corazón en la parte de tejido circulatorio, en donde iban hacia los pulmones, ¿sí? Todo lo que era las arterias pulmonares, y luego a través de las venas pulmonares ingresaban al corazón. Recuerden que las venas pulmonares tenían el circuito chico de la circulación y traían, a pesar de ser venas, la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda.
y a través de la arteria pulmonar salía la sangre carboxigenada del ventrículo derecho y iba a oxigenarse a través de la arteria pulmonar al pulmón. Por eso en el ilirio vamos a encontrar el bronquio principal, arteria y venas pulmonares. Bien, acá esto un poco también ya lo vimos, ¿sí? Los lóbulos, en el pulmón izquierdo, los dos lóbulos, superior e inferior, la cisura oblicua, en el derecho la oblicua, la horizontal y la oblicua, dividiéndolo en 3 lóbulos, y acuérdense que esa división en lóbulos hacía que, a su vez, los bronquios principales se dividan en intrapulmonares. Ya en el lóbulo derecho íbamos a tener 3 bronquios lobares o secundarios, y en el izquierdo íbamos a tener 2 bronquios lobares o secundarios, uno para cada lóbulo. Pero vamos a ver que cada lóbulo del pulmón a la vez se va a dividir en otros subsegmentos que se llaman segmentos broncopulmonares, en donde en estos segmentos broncopulmonares también se va a volver a dividir este sistema de bronquios. Y me va a dar bronquios terciarios, ¿sí? O bronquios segmentarios. Luego se van a ir en subsegmentarios y así va a seguir subdividiéndose como habíamos visto. Entonces, la parte extrapulmonar tiene a los bronquios primarios, los intrapulmonares comienzan en los secundarios o lobares, terciarios o segmentarios que van a cada segmento del pulmón, ¿sí? La parte broncopulmonar, subsegmentarios, y luego sigue hasta los bronquiolos terminales, donde ahí termina la parte conductora. Y ahí comienza el área respiratoria a través de los bronquiolos respiratorios. Y luego del bronquiolo respiratorio, que está aquí abajo ya, bien distal, aparecen todo lo que es los conductos alveolares que me conducen adentro de cada uno de estos sacos, que dijimos que era como el racimo de uvas, y cada alvéolo que sería cada uva. Toda esa es la parte respiratoria. Cuando uno va ingresando se va dando cuenta que a partir de la tráquea hacia los bronquios, todo ese cartílago y alino va a ir desapareciendo. Entonces, en las paredes de los bronquios, como van achicando el espesor de la pared y el calibre, vamos a ir perdiendo ese cartílago que teníamos en la tráquea. Van a aparecer islotes de cartílago nada más y zonas de tejido muscular liso, ¿sí? Y a medida nos vamos yendo de los bronquios, cuando pasamos a los bronquíolos, ya directamente no tengo ni siquiera cartílago en islote, no tengo cartílago, pero sí sigo preservando algunas bandas de músculo liso, ¿sí? Que son importantes en la bronquioconstricción o broncodilatación, y vamos a tener también una gran cantidad en la pared de fibras elásticas. Cuando vamos a la parte respiratoria, donde están los alvéolos, ya ahí solamente tengo, rodeando a los alvéolos, además de los capilares para el intercambio de gases, voy a tener una gran cantidad de fibras elásticas, pero ya no tengo células musculares lisas. Bien, entonces cuando vamos al árbol bronquial, ¿sí? La parte intrapulmonar, habíamos dicho que después de dividirse en los lóbulos de los pulmones, tenemos los bronquios lobares. Por ejemplo, en el pulmón derecho tenemos un bronquio lobar, otro y otro, son 3. Pero luego vamos a ver que cuando estoy dentro de cada lóbulo se divide en varios segmentos. Por ejemplo, aquí el lóbulo superior, el pulmón derecho, tiene 3 segmentos broncopulmonares, aquí tiene 2 y acá tiene 5. Y el otro tiene 4 en el lóbulo superior y otros 4 segmentos broncopulmonares en el inferior. En algunos van a encontrar que algunos de estos segmentos broncopulmonares tienen como una subdivisión, entonces dicen que en realidad en vez de ser 4 y 4 son 5 y 5. Pero en general se establece que son 4 y 4, es decir, que el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos broncopulmonares y el derecho tiene 10. 3 arriba, 2 en el medio y 5 abajo. Acá los pueden ver en otro color, ¿sí? Bien, cuando esto, digamos, esta parte bronquiolar se sigue ramificando hacia adentro, estos segmentos, voy a seguir haciendo la subdivisión hasta que de bronquio se transforma en bronquíolo, en donde ya pierdo los islotes de cartílago, los bronquíolos lobulillares, que van a estar formados por los bronquiolos terminales más respiratorios, y la parte respiratoria donde tengo los sacos alveolares y los alvéolos.
Entonces, acá, bueno, justamente es lo que les comenté recién, ¿sí? 10 bronquios segmentarios o terciarios, 3 acá, 2 acá y 5 acá. Y acá tenemos 4 y 4, o sea que son 8 para el pulmón izquierdo y 10 para el pulmón derecho, ¿sí? Va a ir, estos bronquios segmentarios o terciarios son los que van a suministrar justamente el aire a estos segmentos broncopulmonares, ¿sí? Todo esto forma el parénquima del pulmón. Acá se ve perfecto cuando todavía tengo en la parte bronquiolar, en la pared del bronquio, los islotes de los cartílagos, ¿sí? Cada vez menos, se va achicando el calibre, y cuando aparezco en la parte de bronquiolo ya no tengo los islotes. Bueno, acá faltan estar dibujados, pero también hay bandas de células musculares lisas. Cuando llego a varias ramificaciones de los bronquiolos, entro al bronquiolo terminal, y luego vienen varias capas de bronquiolos respiratorios, donde puedo tener ya en las paredes laterales algunos alvéolos, y la parte más distal, donde tengo el saco alveolar con los alvéolos. La parte lobulillar del pulmón va a estar formada por el bronquiolo terminal, ¿sí? Va a incluir a los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares. Pero el acino es el que me va a dar la parte respiratoria propiamente dicha, y el acino va a estar formado por los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares, ¿sí? Entonces el lobulillo va a incorporar los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares. Y el acino va a tener solamente los bronquiolos respiratorios, que hay varias generaciones, y los sacos alveolares. Si este acino yo lo pongo a mayor aumento acá al lado, voy a ver que acá tengo varios órdenes, ¿sí? Varias sesiones de bronquiolos respiratorios, ya lateralmente empiezan a aparecer algunos alvéolos. Lo que se ven acá son las bandas de tejido muscular liso, que todavía lo tengo hasta aquí, hasta que ingreso a la parte alveolar, donde ya desaparece todo, y lo que está en verde son las bandas de fibras elásticas, ¿sí? Fíjense que las fibras elásticas no desaparecen nunca y están siempre rodeando incluso a cada uno de los alvéolos, ¿sí? Acá se ven unos orificios que entre los alvéolos están comunicados, que se llaman poros de Kohn, porque a veces adentro de los alvéolos hay algunos macrófagos patrullando la zona, que fagocitan partículas extrañas inhaladas y van de un alvéolo al otro a través de esos poros. El corte transversal, del bronquio, vamos a tener la luz por donde pasa el aire, vamos a tener la mucosa respiratoria, que tiene el epitelio respiratorio más la lámina propia, ¿sí? Y vamos a ver las cosas típicas, vasos, fibras elásticas, fibras colágenas. Un poquito más hacia afuera voy teniendo el famoso músculo liso que les comenté. Como estoy todavía en un bronquio, voy a tener también islotes de cartílago hialino, voy a tener glándulas mucoserosas entremezcladas en ese tejido conectivo, y por fuera una adventicia, ¿sí? Bien, las pleuras, ya habíamos un poco hablado, diciendo que era el mesotelio, la visceral y la parietal, ¿sí? Esto más que nada es para que se entienda, y que el líquido pleural se encuentra ahí en el medio. Generalmente ese líquido pleural va a venir de un ultrafiltrado plasmático de los vasos que se encuentran a nivel del tejido conectivo subpleural, y también de las células mesoteliales, tanto del mesotelio de la pleura parietal como del mesotelio de la pleura visceral, que también liberan algunos productos, algunas proteínas hacia ese líquido. Cuando hablamos de la histología pleural, ya un poco hablamos por qué estaba formada, habíamos dicho el mesotelio, el epitelio plano simple sobre su lámina propia, pero acá lo que les quiero mostrar en este esquema es que en la parte pleural visceral, que está bien pegada a cada uno de los alvéolos, recuerden que vamos a tener acá, estaría el espacio pleural, acá tenemos el mesotelio de la pleura visceral, y el submesotelio está formado por un tejido conectivo donde pasan vasos y nervios. Y vamos a ver que hay un tabique interalveolar, porque esto es un alvéolo, esto es otro alvéolo, o sea, fíjense qué pegada que está toda la pleura visceral. La pleura visceral, en su parte de tejido conectivo, emite tejido conectivo entre los sacos alveolares y los alvéolos, y se llama tabique interalveolar. Y eso es lo que está proporcionando la vascularización que voy a encontrar
en la periferia del alvéolo donde se va a producir el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, van a tapizar estos mesotelios, las cavidades corporales, como ya habíamos dicho, y una de ellas va a ser la pleura. Se dice que la pleura en general, desde su mesotelio hasta la parte más interna en contacto con los alvéolos, tiene como 5 capas que no están muy diferenciadas. Voy a pasar a la diapositiva siguiente, donde voy a ver, acá voy a tener el espacio pleural, el mesotelio, todo este tejido conectivo que va a tener una parte de fibras elásticas, de fibras colágenas, y una parte que va a estar vascularizada, y acá va a estar pegadita al alvéolo. Todo esto va a formar parte de la pleura visceral, y acá se emite el tabique fibrocolagenoso que habíamos dicho, ¿sí? Bien. Cuando vamos pasando del epitelio bronquial al bronquiolar, entonces van a pasar diferentes cosas. Va a cambiar también el epitelio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a ir disminuyendo. El epitelio va a ser de cilíndrico pseudoestratificado ciliado, va a bajar de estatura y se va a transformar en un epitelio cúbico simple ciliado. Y va a tener entre estas células cúbicas simples ciliadas unas células que se llaman células de Clara o células de Club, que van a sintetizar un material tensioactivo similar al que sintetizan otras células que se llaman neomonocitos tipo 2, que están en la pared del alvéolo, que secretan el surfactante pulmonar. A nivel alveolar, ese surfactante pulmonar va a evitar el colapso de los alvéolos durante la expiración, y cuando estoy a nivel bronquiolar, como ya no tengo cartílago, puedo tener alguna fibra elástica y alguna banda de células musculares lisas. Ante la expiración hay que evitar también alguna disminución del calibre o el posible colapsamiento. Entonces estas células de Clara o de Club van a emitir una sustancia tensioactiva como la del surfactante, pero a nivel de los bronquíolos. Eso por un lado. ¿Qué más va a disminuir? El número de células caliciformes disminuye hasta desaparecer, porque ya dejó de ser la mucosa respiratoria tradicional. Van a aparecer, en vez de células caliciformes, estas células de Clara. Y van a disminuir hasta desaparecer entonces también estos cartílagos o islotes cartilaginosos. ¿Qué es lo que va a permanecer? El músculo liso que se encuentra alrededor del bronquíolo, ¿sí? Hasta donde comiencen los sacos alveolares, en donde en esa parte del saco alveolar van a preservarse siempre las fibras elásticas, como vimos recién, y ya a nivel del alvéolo no voy a tener más este músculo liso. ¿Sí? Entonces vamos a tener la mucosa bronquiolar, que va a tener un epitelio cúbico simple, ciliado con células de Clara, y una lámina propia que va a tener fibras elásticas y músculo liso, ya no cartílago. Acá se ve también, ¿sí? El epitelio, el tejido conectivo, y algo de musculatura lisa. Bueno, acá vemos las células más bajas, ¿sí? Se ve perfecto, epitelio cúbico simple, ciliado. Aquí están apoyando, acá tengo tejido conectivo. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, las células de Clara, fíjense las vesículas de secreción que tienen adentro, que luego va a liberar ese contenido de material lipoproteico tensioactivo, que va a disminuir la tensión superficial y va a evitar que se adhiera las paredes entre sí de estos bronquíolos en esta parte terminal del sistema respiratorio. Recuerden que justamente todo esto está tapizado de tejido conectivo de la pleura visceral, ¿sí? Y acá se ve perfecta las terminaciones de las venas y las arterias pulmonares. Acuérdense que aquí vamos a tener las venas pulmonares llevando la sangre oxigenada hacia el corazón y la arteria pulmonar trayendo la sangre carbooxigenada para que a nivel de los alvéolos se transformen en capilares, y a ese nivel, que el capilar, recuerden, era mucho más angosto y solamente tenía endotelio, justamente gracias a ese fino espesor puede producirse el intercambio gaseoso entre la pared del alvéolo y la pared del endotelio del capilar que está envolviendo a estos alvéolos. También vamos a encontrar linfáticos en los pulmones, tanto vasos como ganglios linfáticos. En general, vamos a ver que hay una red más bien de vasos y capilares linfáticos más periférica, y llegando hacia el hilio pulmonar nos encontramos con varios ganglios linfáticos que van a traer la linfa de los pulmones
van a ir trayendo y drenando la linfa a través de los ganglios traqueobronquiales inferiores, los traqueobronquiales superiores, hasta que van ascendiendo y van a drenar a nivel derecho, acuérdense, a nivel del confluente yúgulo-subclavio derecho, la gran vena linfática, y el conducto torácico en el confluente yúgulo-subclavio del lado izquierdo. También periféricamente, como vimos, en las pleuras teníamos también plexos linfáticos subpleurales para drenar todo lo que era la linfa del tejido conectivo que se encuentra alrededor del tejido alveolar. Cuando vamos de la porción bronquiolar a la respiratoria, va a pasar que tengo el bronquiolo respiratorio con todavía un deje de músculo liso, acá alrededor un poquito, pero cuando ingreso ya a este nivel me encuentro con que solamente voy a tener la pared del alvéolo con las fibras elásticas, o sea, en los sacos alveolares, que son estos, los sacos, ¿sí? Y en los alvéolos ya no hay músculo liso, los puedo llegar a encontrar solamente en una parte, ¿sí?, del conducto alveolar, porque cuando vengo del bronquiolo respiratorio, que es esto, acá hay un bronquiolo respiratorio, acá hay otro y acá hay otro, se empieza a abrir en las paredes del bronquiolo respiratorio algunos alvéolos. Entonces cuando sucede eso, todavía en estas zonas puede haber, entre estos alvéolos, algo de células musculares lisas, que son las que se ven acá, solo a nivel del conducto alveolar, que es el que está ingresando acá. Después, cuando se transforma en saco alveolar o en alvéolo, ya no lo veo. ¿Sí? Cuando se abre un saco alveolar, otro y otro, se forma un atrio, que es un poco el punto de confluencia de los sacos alveolares, y más adentro ya tengo los alvéolos, ¿sí?, que están rodeados de tejido conectivo con sus vasos y nervios. Bien, acá está perfecto, se ve el bronquiolo terminal, uno respiratorio, los conductos alveolares, o sea que hasta este nivel es el único nivel donde todavía queda muy poco de bandas de, digamos, células musculares lisas, y ya acá ingreso a los sacos alveolares, ¿sí? Acá veo un poro de Kohn con un alvéolo y otro alvéolo, y aquí es donde se ve la última parte del árbol respiratorio, ¿sí?, repasando el lobulillo que estaba compuesto por el bronquiolo terminal y los bronquiolos respiratorios, que pueden ser varias generaciones, ya con alvéolos en sus paredes, formando ya el acino, que era la sumatoria de los bronquiolos respiratorios, más todo lo que tienen los sacos alveolares, ¿sí? Fíjense el conducto alveolar, y acá probablemente esta pared tenga muy poco tejido muscular liso, pero va a tener todo en su superficie las bandas de fibras elásticas. Lo mismo más aumento. Bueno, del alvéolo lo que tenemos que decir es que es el órgano principal donde se produce el intercambio gaseoso, porque tiene forma de sacos de aire poligonales, ¿sí? Tienen las paredes muy finitas, se comunican por los poros de Kohn que mencionamos recién, y ahí se produce, están envueltos por fuera, estos alvéolos, por los capilares, ¿sí?, arteriovenosos, donde se produce el intercambio gaseoso o forman la barrera alveolo-capilar, barrera aire-sangre, o donde se produce la hematosis. Puede haber de 200 a 600 millones de alvéolos, ¿sí? Son bastante cantidad porque el intercambio gaseoso es importante, y la pared del alvéolo está compuesto por dos tipos de células, ¿sí? Acá es el aire del saco alveolar, y acá es afuera del alvéolo. Fuera del alvéolo tenemos tejido conectivo con un endotelio, ¿sí? Acá vemos un capilar endotelial, y los glóbulos rojos ¿qué van a hacer los glóbulos rojos? Se van a llevar el oxígeno y van a dejar el dióxido de carbono. Para hacer eso tienen que atravesar esta pared. ¿Qué pared? Bueno, la pared del alvéolo está compuesta por dos tipos de células: los neumonocitos o neumocitos tipo 1, que son estos que tienen un citoplasma como más gordito, con un núcleo central, pero más periféricamente la célula es alargada y el citoplasma se afina, que apoya sobre su lámina basal igual, y el tejido conectivo que está afuera, me voy a encontrar que tengo el endotelio, ¿sí?, cubierto por también su lámina basal,
y la célula endotelial. La célula endotelial también tiene su parte citoplasmática más gordita y un afinamiento de su citoplasma. Entonces, el citoplasma más finito, ¿sí?, de este capilar endotelial se une a la parte más finita del citoplasma de este neumonocito tipo 1. ¿Para qué? Para que sea más fácil el intercambio gaseoso. Pero tengo otra célula, que es el neumonocito tipo 2, que es más gordita y no tiene el citoplasma afinado, porque esta célula se va a encargar de sintetizar el surfactante pulmonar, que va a tapizar toda la cara interna del alvéolo para, como material tensioactivo, poder mantener el alvéolo siempre en una posición más turgente, que no se colapse. Bien, entonces acá voy a ver, formando lo que se ve acá en color violeta, es un neumonocito tipo 1, en donde afina su citoplasma, en esta parte, en esta, intercalado un neumonocito tipo 2, que está secretando el surfactante, que es lo que se ve en celeste claro, que tapiza todo el interior del alvéolo. Acá veo un macrófago alveolar, que va de un alvéolo al otro por el poro de Kohn. Y acá voy a ver tejido conectivo, ¿sí?, con vasos y nervios, y acá ¿qué voy a ver justamente? Veo un capilar arterial, que es donde se va a producir ese intercambio de gases. Pero estos se van a poner juntitos cuando eso pase. Acá se ve mejor, ¿sí? Acá tengo el glóbulo rojo, ¿sí? Acá tengo el endotelio capilar con la pared, y acá tengo la pared del alvéolo. Entonces, del aire con el oxígeno va hacia el endotelio, hacia el interior del capilar, que va a ser reclutado por el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo va a liberar hacia el alvéolo el dióxido de carbono. Acá se ve mejor el intercambio, ¿sí? La luz del capilar absorbe el oxígeno y libera el dióxido de carbono. Fíjense acá cómo ese lecho capilar o anastomosis capilar arteriovenosa que se produce a este nivel envuelve en su red, como a modo de red, a todo el alvéolo. Bien, generalmente los neumonocitos tipo 1, que son delgaditos, forman el 90% del revestimiento de los sacos alveolares, aunque en número son menores que los neumonocitos tipo 2, que son estos, que son más gorditos, pero son más numerosos, ¿sí? Y generalmente están unidos las células de la pared por uniones tipo estrecha. Acá vemos, por ejemplo, el neumonocito tipo 2, que tiene unos cuerpos esféricos lamelares, se llaman porque el contenido lipoproteico que tiene, ¿sí?, en su interior forman justamente, bueno, el contenido del surfactante es una especie de material lipoproteico con glucosa, aminoglucanos, proteínas y componentes lipídicos que tratan de hacer que la humedad del pulmón no tome fuerzas cohesivas entre sí, se colapse a través de esta sustancia surfactante. Cuando está depositada en estos cuerpos esféricos lamelares, están como en laminitas, ¿sí? Y cuando son liberados hacia afuera, fíjense cómo se baña toda la superficie interna de la célula y del alvéolo con esta sustancia surfactante, ¿sí? A través de estas vellosidades que se ve, es como libera el contenido de esos cuerpos esféricos, ¿sí? Bien, la sustancia tensioactiva lipoproteica, ¿sí?, en algunos libros lo pueden encontrar como dipalmitol lecitina, ¿sí? Y acá es un poco el mecanismo de acción. La fuerza cohesiva de la humedad que tiene hace que las moléculas de toda la parte hidratada de la pared pulmonar tienda a ser cohesiva. Cuando uno digamos, pone ese material lipoproteico, esas moléculas se meten entre esas otras fuerzas que tienden a unirse, y estas moléculas de fluido tienden a separarse entre sí gracias a estas moléculas surfactantes, y se evita el colapso en la expiración. Bueno, para ir cerrando, es como un repaso de lo que compone a toda la parte de tejido respiratorio. ¿Sí? Vamos a tener la parte de los órganos que vimos, ¿sí?, desde que ingresan a través de los vasos, vasos colectores, en realidad vendrían a ser como vías de conducción de aire para humedecerlo y atemperarlo.
luego llegamos a los bronquios, entramos a la parte pulmonar, bronquiolos y alvéolos, ¿sí? Una vez que estoy a nivel alveolar se produce el intercambio gaseoso, se proporciona oxígeno y se libera a través de la expiración el dióxido de carbono, a través de este proceso. Bien, bueno, hemos terminado entonces con la clase de respiratorio, y bueno, nos vamos a encontrar después para aclarar algunas dudas. Así que muchas gracias.